Me gustaría que pudiéramos prestar atención a lo que acabamos de leer en este Salmo 25. El Salmo 25 es un salmo del rey David que nos habla acerca de su relación con Dios. David era un hombre, nos dice la Escritura en otro pasaje, cuyo corazón era conforme al de Dios. Y la realidad de esto se veía en esa relación que él tiene con Dios. David, en otras palabras, vivía de cara a Dios. Era consciente de que esta vida no es simplemente lo que podemos ver con nuestros ojos de la carne, sino que hay algo más, que es Dios mismo, nuestro Creador, el Dios eterno, el Santo. Y lo vemos desde el primer versículo cuando nos dice aquí: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Aquí se captura lo que es la vida misma del rey David. Hay una búsqueda de Dios, hay algo que le caracteriza y es que Dios es algo que tiene una influencia decisiva en su propia vida, de tal manera que él busca todo consuelo, todo sentido para su propia existencia en Dios mismo. Y la manera en que los salmos están escritos, no solamente el Salmo 25, sino todos los salmos de David, que como sabéis, la mayor parte del Salterio son salmos de David, nos están diciendo que realmente esta relación con Dios de la que estamos hablando en esta tarde tiene que ver con la oración. Orar a Dios es la manera en la que venimos a expresar que tenemos una relación con Él. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿oras a Dios? ¿Hablas con Dios? ¿Tienes en cuenta a Dios en tu vida? Quizás en momentos de agobio o dificultad en esta vida podemos clamar a Dios, pero lo que caracteriza a David es esa manera uniforme de buscar a Dios en todo momento y ocasión. David busca a Dios, levanta su alma a Dios en todo momento y tiene esa comunión con Dios. Aquí hay un versículo quizás de los más preciosos que se pueden encontrar en todo el Salterio, que es el versículo 14, cuando dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios tiene una relación especial con aquellos que le respetan, con aquellos que le tienen en cuenta, con aquellos que se dan cuenta de que la vida no es simplemente existir, sino tener una relación con Dios. Este Dios que es el Dios eterno y que se ofrece a nosotros para esa relación, porque esa relación es algo que viene por su propia iniciativa. Nosotros, por naturaleza, estamos perdidos y no buscamos a Dios. Es Dios el que viene a buscarnos a nosotros. Y en su providencia hay tantos momentos en nuestra vida en que vemos que Dios nos está llamando a Él. Las cosas que nos suceden son un aldabonazo de Dios para que nos demos cuenta de que esta vida no consiste solamente en la abundancia de los bienes que podemos poseer, sino en esa relación con Dios. Y por tanto, este salmo nos está desafiando de esta manera. Tenemos nosotros esa relación con Dios. Podemos decir que de alguna manera somos como el rey David, hay esa relación con Dios, esto es lo que caracteriza al pueblo suyo, a la iglesia. Y notad que no es simplemente una expresión ritual, no es simplemente repetir una serie de rezos, sino que vemos que hay algo vivo aquí. Cuando leemos los salmos de David, vemos que están expresando lo que hay en su corazón. No es simplemente repetir algo, sino es buscar a Dios con aquello que Él ha puesto primero en nuestros corazones. Lo que hay en nosotros lo expresamos delante de Él conforme a la enseñanza de su propia palabra. Esa relación con Dios, por tanto, es aquella de la que nos está hablando este Salmo 25. Pero ¿cómo podemos tener esa relación con Dios? Esa sería la gran pregunta, ¿no? Cuando miramos a una persona como David y miramos a tantos y tantos que en la Biblia establecieron esa relación con Dios, tenemos que plantearnos cómo es posible que nosotros también podamos tener esa relación con Él. Si esto fue tan fundamental para alguien como un rey, como el rey David, para tantos y tantos que nos han precedido en la fe, para tantos y tantos seres queridos que recordamos que tenían esa relación con Dios, ¿cómo puedo yo tener esa relación con Dios? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Y esta es la pregunta a la que también David da una contestación en este Salmo 25. Mirad cómo lo pone, por ejemplo, en los versículos 6 y 7. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias,
que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Qué es lo que hace aquí David? En segundo lugar, vemos que lo que hace es reconocer su propio pecado. La relación con Dios comienza siempre reconociendo nuestro propio pecado. Cuando pensamos en personas santas, ¿no?, como se suele decir, o personas que dicen que son cristianas, tenemos esa idea, ¿no?, en la cultura popular, bueno, pues será alguien especial, ¿no?, serán personas que no tengan ningún tipo de defecto, ¿no?, y por eso tienen esa relación con Dios. Es todo lo contrario. Cuando vemos la Biblia, vemos que realmente la relación con Dios tiene que ver, en primer lugar, con el reconocimiento de nuestro propio pecado. Ser cristiano no significa venir y decir yo no he roto ningún plato, yo ni mato ni robo, no. Ser cristiano significa que yo vengo delante de Dios y soy consciente de mi propio pecado. ¿Cómo es esto posible? Porque si conocemos al Dios que revela la Escritura, sabemos que este Dios es un Dios santo, es un Dios que realmente no puede sino tener una forma de presentarse que nos muestre que el pecado es todo lo contrario de lo que su propia naturaleza es. Dios es santo. Y cuando nos comparamos con Dios, todos y cada uno de nosotros, cualquiera de nosotros, tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer que hemos roto la ley de Dios. Y esto es lo que llama poderosamente la atención de un salmo como este, el Salmo 25. Quisiera que notarais la amplitud del reconocimiento del pecado que hace David. No es simplemente que dice de boquilla, soy pecador. Claro, nadie es perfecto. No, es que es realmente algo profundo, algo que afecta a las fibras más sensibles de su propia existencia. Mirad lo que dice en el versículo 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. David es consciente de que han pasado los años, pero que él pecó gravemente contra Dios en el pasado. De los pecados de mi juventud, miramos atrás y todos y cada uno de nosotros tenemos que reconocer que tenemos tantos esqueletos en el armario. Hemos pecado contra Dios. No venimos delante de Dios diciendo yo soy impecable, sino que venimos reconociendo nuestro propio pecado. Los pecados de mi juventud, mis rebeliones. El pecado es fundamentalmente rebelarse contra Dios. El pecado en su esencia, incluso cuando pecamos contra el prójimo, lo estamos haciendo en primer lugar contra Dios. Es una rebelión contra Dios mismo. Somos sensibles a este pecado nuestro, al pecado de nuestra juventud, al pecado que nos ha acompañado desde que teníamos uso de razón, hemos sido conscientes de ese pecado. No solamente dice eso, sino notad cómo en el versículo 11 dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Mis pecados son los pecados de mi juventud, desde mi juventud, pero mi pecado es algo grande, es algo inmenso, es una muralla de pecado. No simplemente es algo insignificante que se puede pasar por alto. No, mi pecado es algo grande. ¿Por qué? Porque se mide a la altura de Dios mismo. Claro, si nos comparamos con otros, podemos decir, no, pero yo no soy tan malo como otros. Pero cuando nos comparamos con Dios, vemos que nuestros pecados son infinitos, son grandes. Son algo terrible delante de Dios mismo. Nuestro pecado es grande porque ha ofendido a la majestad divina, porque hemos pecado contra Dios mismo. Detrás de toda ofensa contra el prójimo está la rebelión contra Dios. ¿Es tu pecado grande? ¿Cómo ves tu pecado? ¿Lo excusas? Dices, son pecadillos. ¿Es algo que realmente no tiene importancia? ¿O decimos, es grande mi pecado? Es algo realmente que no puedo concebir en la profundidad de lo que ha significado contra Dios. Somos conscientes de ello. Y dice algo más. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados, todos mis pecados. No solamente es algo que
ha caracterizado mi vida desde la juventud no solamente es algo grande, sino que es una multitud de pecados. Hay muchos pecados en mi vida. He roto la ley de Dios de múltiples formas. Mi conciencia me acusa de ello. Sé que mis palabras tantas veces son una vergüenza. Sé que mis acciones tantas veces desdicen lo que digo ser. Hay veces en las que debería haber hecho algo y la conciencia me acusa porque no lo hice. Muchos son mis pecados. Y es lo que hace el rey, reconocer esa realidad de los muchos pecados que hemos cometido contra Dios. Somos conscientes del pecado contra Dios, de nuestros muchos pecados contra Dios. Nos damos cuenta de que hemos roto su ley de múltiples maneras. Esto es lo que David está aquí reconociendo. Y hay algo más. ¿Por qué es esto así, de esta manera? Dice en el versículo 8, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Por qué hay mucho pecado en nuestra vida? ¿Por qué nuestro pecado es grande? ¿Por qué nuestro pecado abarca toda nuestra existencia? La realidad es porque somos pecadores. Porque lo que hay en nosotros es nuestro pecado en lo más profundo de nuestro ser. No solamente hemos hecho pecados, es que somos pecadores. Hemos roto la ley de Dios como personas. Y por tanto no es simplemente que yo puedo en algún momento de mi vida reconocer algo que esté mal, sino que en mí hay una raíz de pecado. Hay una raíz de haber hecho aquello que es malo a los ojos de Dios. El pecado, por tanto, es algo más serio de lo que podemos imaginar. Porque no simplemente tiene que ver con algunas acciones, ¿no?, que estuvieron mal. Yo me acuerdo cuando era joven, las barrabasadas que yo hacía, ¿no? Algo así, ¿no? O fíjate lo que he tenido que ver en mi vida, ¿no? Y lo que me ha pasado. Sí, aquello que hice estuvo mal, ¿no? Nuestro problema es más serio porque somos pecadores. El pecado está en lo más profundo de nuestro ser. ¿Hay ese reconocimiento del pecado en nuestras vidas? Esta es la obra de Dios, porque para hacerlo tenemos que humillarnos delante de Él. Tenemos que reconocer nuestro pecado y esto nos cuesta mucho, porque lo que queremos es el aplauso. Pero delante de Dios tenemos que decir, yo soy pecador, he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado, como dice David también en el Salmo 51. Tenemos que venir de esta manera delante de Dios, humillándonos. Es una humillación, pero es la manera en la que David viene delante de su Dios. La relación con Dios, por tanto, solo es posible si reconocemos, en primer lugar, que hemos pecado contra Él. Si nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve a nosotros. Y sabemos que esa es la imagen que debemos tener porque es la verdadera, porque es la que refleja su palabra. Relación por medio del reconocimiento de nuestro propio pecado. Pero en tercer lugar, en este salmo, vemos algo más. Vemos que hay una redención del pecado. Relación con Dios, reconocimiento del pecado, redención del pecado. Dice David en el versículo 22, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. ¿Qué significa esta palabra redención? ¿Qué es lo que quiere aquí decirnos David por medio de esta palabra, en lo que se basa también su relación para con él? Ha reconocido su pecado, reconoce que en él no habita nada bueno y sin embargo habla también de la redención. ¿Qué significa esto?
Esto es lo más importante, este es realmente el peso del mensaje que nos trae David aquí en el Salmo 25. Significa que le estamos pidiendo a Dios que no se acuerde de nuestros pecados, que no se acuerde de nuestros pecados, que no los tenga en cuenta. Esto es posible, hacerlo. Esta es la gloria del Evangelio, que tú y yo le podemos pedir a Dios: sí, he roto la ley de Dios de muchas maneras, pero no te acuerdes de mis pecados. No los tengas en cuenta. Ese es el Evangelio. Por eso la palabra Evangelio, sabéis, muchos de vosotros, que significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que si yo intento ser mejor o corregir mi vida o soy más religioso o cumplo una serie de ritos, ya Dios de alguna manera me recibirá. No. Es recibir estas buenas noticias. Que Dios dice en su palabra que no se va a acordar de nuestros pecados. ¿Cómo es posible? ¿Acaso es Dios un desmemoriado? ¿Cómo es posible que el Eterno, el Dios omnisciente, que conoce las intenciones más profundas de tu corazón y de tu conciencia, no se acuerde de mi pecado? Si hasta yo me acuerdo de mis pecados, ¿cómo Dios no se va a acordar de aquello que he hecho contra Él? La respuesta está precisamente aquí en este Salmo y en toda la Escritura. La manera en que Dios nos acuerda de ese pecado es porque lo cubre, lo cubre. Aquí David dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Cómo lo hace? Lo hace cubriendo ese pecado. Ese es el Evangelio. La realidad de que Dios puede olvidar nuestro pecado porque cubre nuestro pecado. Esto es lo que está detrás de la palabra que llamamos el perdón de los pecados. Cuando oímos hablar del perdón de los pecados, ¿cómo puede Dios perdonar? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Si la justicia exige el castigo, ¿cómo puede pasarse por alto ese castigo que es justo? Lo que la Escritura nos dice, lo que David ya intuyó por medio de la revelación que Dios hizo en el Antiguo Testamento, pero que aparece con toda su gloria en la revelación del Nuevo Testamento, es que esos pecados son cubiertos por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento sabéis que tenían estos corderos, y esos corderos eran llevados al tabernáculo y al templo y eran allí sacrificados. ¿Por qué se hacía eso? Porque se nos dice en la ley de Moisés que el pecado era cubierto. Cuando la sangre del cordero se derramaba, ese pecado quedaba expiado, quedaba cubierto. Ya no se veía más. Pues bien, aquellos corderos estaban apuntando a nuestro Señor Jesucristo. He aquí, dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo es aquel que en la cruz del Calvario dio su vida para que nuestro pecado fuera cubierto. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. Esto es lo que significa la redención. La redención es la liberación de esa carga y esa atadura del pecado por causa de Cristo. No porque yo sea mejor que otros, no porque yo haya hecho menos pecados que otros, porque soy pecador. Es porque Cristo cubrió de una manera suficiente y para siempre mis pecados en la cruz. Ese es el Evangelio. Y por eso queremos decir que somos la iglesia evangélica, la iglesia que anuncia las buenas nuevas de que la salvación no está en mí, porque yo soy pecador. La salvación está en Él, en Cristo. Y por eso David dice: redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Por qué cubriría Dios nuestro pecado? Sino, como está diciendo aquí David, porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de amor y de misericordia. La Biblia dice que Dios se complace en manifestar su clemencia y su compasión para con los pecadores.
Dios es un Dios que nos llama a confiar en Jesucristo como el único que nos puede reconciliar con Él. Y ese es el gran mensaje que está trayendo toda la Escritura. Ese es el gran mensaje que tiene un Salmo 25, este Salmo 25, que Cristo Jesús es aquel que puede perdonar nuestros pecados. ¿Cómo podemos hacer esa relación con Dios que comienza con ese reconocimiento de nuestro pecado y que se nos ofrece esa redención del mismo? Es por la fe en Cristo Jesús. Y eso es justamente lo que encontramos aquí en David. ¿Qué es la fe? Dice en el versículo 2, Dios mío, en ti confío. O, como dice en el versículo 21, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. La fe es acudir a Dios tal y como somos, no pretendiendo nada, no diciendo que somos mejores que otros, sino reconociendo nuestro pecado tal y como es y decir, Señor, sálvame también a mí. Todo esto fue ilustrado, como sabemos, muchos de nosotros, por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Cuando estuvo entre nosotros, nos dice el apóstol Pedro, anduvo haciendo bienes, sanando, y aquellas sanidades de Cristo Jesús estaban ilustrando este evangelio del que estamos hablando en esta tarde a la luz del Salmo 25. Como aquel leproso que se presentó delante de Cristo Jesús y que le podía decir, bueno, yo soy un leproso. ¿Qué le dijo? ¿Se podía quitar la lepra a él? Le dijo a Jesús, Señor, si quieres, límpiame. Y Jesús le dijo, sé limpio. Y fue limpio. El evangelio es algo sencillo. Es el reconocimiento de nuestro propio pecado. La incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, pero la confianza en que Cristo Jesús sí que salva a pecadores como nosotros. Por eso hay esperanza para cualquiera. Por eso este evangelio es tan glorioso, porque podemos ofrecer ese perdón a cualquiera. ¿Son muy grandes tus pecados? Más grande es el sacrificio de Cristo que los cubre en aquella cruz del Calvario. ¿Tienes una conciencia herida por el pecado y por el mal? ¿Recuerdas los pecados de tu juventud? ¿Piensas que tus pecados fueron grandes y que son una multitud incontable? Hay una redención para pecadores como nosotros, para cualquiera de nosotros que acudimos contritos y humillados delante de Dios. Porque dice el Salmo 51 también David, al contrito y humillado tú no vas a desechar, oh Señor. Acude a Él tal y como eres en tu pecado y recibirás ese perdón de los mismos en Cristo Jesús. Clama a Él y dile, Señor, sálvame también a mí. Hay seres queridos que pusieron su confianza en Cristo Jesús. Yo también quiero tener esa fe que habitó en sus corazones, porque es confiar en Cristo. Señor, sálvame a mí también. Y es que la misericordia es nuestra confianza, la misericordia de Dios. Me encanta. Y así concluimos, como lo pone en los versículos 6 y 7. Notad lo que dice aquí David. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Notad en primer lugar el contraste que aquí se nos trae. Dice los pecados de mi juventud y lo pone en contraste con tu misericordia. Tu misericordia es perpetua, es para siempre. Si es verdad, en mi vida yo voy a cometer pecados y he roto la ley de Dios, pero tu misericordia es para siempre. Siempre se nos ofrece. ¿Cómo vamos a afrontar la eternidad? ¿Cómo vamos a afrontar la muerte? Solo podremos hacerlo con confianza si descansamos en la palabra de Dios que nos dice las misericordias de Dios son perpetuas, ahora y para siempre. Pero también notad que habla del pecado. Hemos mirado lo que es el pecado, el reconocimiento del pecado, pero cuando hace
Ese reconocimiento en el versículo 7 de los pecados de mi juventud y en mi rebelión no te acuerdes. ¿Habéis visto cómo rodea su confesión de pecado? ¿Cómo la envuelve? Antes de hacerlo ha dicho, versículo 6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Y después de confesar dice, conforme a tu misericordia. Puedo acudir a Dios rodeando todo mi pecado con su misericordia. Esa es la posición cristiana. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Mi pecado está ahí. Pero ¿sabéis una cosa? No es el centro. No es lo que determina. Lo que rodea el pecado, lo que vence el pecado, es la misericordia de Dios. Esa es la confianza que tenemos como pueblo de Dios. Tenemos una relación con Él, damos gracias por ello. Y reconocemos nuestro pecado y al mismo tiempo nuestra confianza en esa redención que hay en la persona del Señor Jesucristo. Quiera Él, por tanto, que todos y cada uno de nosotros podamos decir, yo tengo esa relación con Dios, soy pecador, pero me rodea su misericordia y su compasión, porque he puesto mi confianza en el Señor Jesucristo, ahora y en la hora de la muerte. Que así sea en todos nosotros. Amén.